Miren, para los que no estaban viendo esta imagen, esto que les estaba explicando tiene que ver con justo con esta grafiquita, ¿no? Aquí se resumen las 4 fases del proceso de compostaje. Les comentaba que la primera fase es la fase mesofílica o mesófila, en donde el proceso de compostaje da inicio, ¿no? A una temperatura ambiente, o sea, es decir, a la temperatura ambiente en el lugar en donde nos encontremos. Y en pocos días, incluso en horas, la temperatura aumenta hasta los 45 grados en esta primera fase. Este aumento de la temperatura se debe principalmente a la actividad microbiana de hongos y bacterias, ¿no? Que están utilizando las fuentes más sencillas de carbono y de nitrógeno, es decir, de los restos vegetales y de todos estos componentes orgánicos que nosotros ponemos en nuestra composta. Estos hongos y bacterias se están alimentando de los azúcares más sencillos, ¿no? Por ejemplo, la glucosa, la fructosa, que son carbohidratos que pueden consumir de manera más sencillas, ¿no? Son, digamos, se les conoce como fuentes de carbono sencillas, ¿no? Porque son más accesibles, es decir, son más fáciles de digerir, por así decirlo, ¿no? Entonces, la descomposición de compuestos solubles como estos azúcares va a producir ácidos orgánicos y por tanto el pH tiende a bajar, ¿no? Tiende a disminuir, que es lo que ustedes observan en la gráfica, ¿no? Entonces, miren, esta línea roja representa la temperatura, la línea azul representa el pH que está aquí, la escala del pH. Entonces, en esta primera fase mesófila, lo que va a suceder al descomponerse estos azúcares sencillos es que se van a producir ácidos orgánicos. Generalmente esto ocurre en un proceso que se conoce en biología como fermentación. La fermentación todo el mundo la conoce, a lo mejor no saben de bien a bien cómo es que funciona, ¿no? Digamos como más detalle, pero ustedes seguramente la ubican porque pues hay diferentes productos que se obtienen a partir de la fermentación, ¿no? Como por ejemplo la cerveza, el vino, e inclusive algunos tipos de pan se producen a partir de este proceso biológico que es la fermentación, en donde los azúcares sencillos se convierten en diferentes compuestos orgánicos, como estos que yo les estoy mencionando, ¿no? Los ácidos orgánicos, como ácido acético, ácido pirúvico y otros tipos de ácidos orgánicos, que la primera, digamos, característica de ellos es que en nuestra composta lo que va a hacer es bajar el pH. Entonces, por eso nosotros vemos como un bajón de pH, ¿no? Ustedes, fíjense, aquí en esta columna azulita, estamos hablando de la fase mesófila. Entonces, ahí en esa fase va a haber un bajón de pH. Entonces, si ustedes pudieran medir el pH de su composta, notarían que esta está con un pH ácido, ¿no? Con una tendencia ácida. Eso es algo normal. De hecho, podrían utilizar ustedes como indicador de la calidad del proceso al pH, ¿no? En estas diferentes fases. ¿Ok? Entonces, en esta primera fase, el pH, como les menciono, puede bajar hasta los 4, hasta 4, 4.5, ¿no? Más o menos en la escala de pH, que en la escala del pH, pues es bajo, es un pH ácido bajo, por decirlo, fuerte, por así decirlo, ¿no? O sea, con una acidez fuerte. Y es importante también notar que esta fase dura pocos días, entre 2 y 8 días, ¿no? Más o menos es lo que dura esta fase. La fase mesófila, la primera fase de inicio, ¿no? Donde va a arrancar el proceso. Y otro dato importante es que en esta fase van a estar presentes diferentes microorganismos, como les decía, hongos y bacterias principalmente. Aquí en este recuadro están resumidos algunos de ellos, ¿no? Los que se encuentran con mayor abundancia. Y son estos los que se van a encargar de hacer este primer proceso. Posteriormente, vamos a entrar en una fase termófila, que también se le conoce como fase de higienización, donde van a morir muchos de los patógenos que puedan haber en nuestros componentes, en nuestros residuos orgánicos. Si ustedes están trabajando con estiércoles, por ejemplo, pues es importante que la composta entre en esta fase, ¿no? Ya decíamos la importancia porque, bueno, más adelante tengo un cuadro donde les muestro las diferentes temperaturas
en las que se mueren los diferentes bichos patógenos, ¿no? Entonces, por eso es fundamental que nuestro compostaje entre en todas estas fases, ¿no? Y en particular esta fase es clave para este proceso de higienizar nuestra composta, ¿no? De que mueran los organismos patógenos. Entonces, una vez que nuestra composta alcanzó los 45 grados, más o menos, en la primera fase mesófila, los microorganismos que se desarrollan a temperaturas medias van a ser reemplazados por aquellas que crecen a temperaturas más altas, ¿no? Es decir, a medida que va avanzando el proceso de descomposición y que se van consumiendo todos estos azúcares sencillos, va a ir incrementando la actividad biológica, ¿no? Y ese incremento en la actividad biológica va a incrementar a su vez la temperatura, ¿no? Ya que muchas de las reacciones químicas que están ocurriendo ahí producen calor, ¿no? A mí me gusta pensar la composta, este proceso de termófilo, como, o sea, ver a la composta como un organismo vivo, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, nosotros también tenemos esta característica, ¿no? De cuando estamos fríos y nos alimentamos, ¿no? Con un chocolatito caliente, un pan, empezamos a metabolizar esos azúcares que están en nuestro chocolate, en nuestro pan, y empezamos a generar calor, ¿no? Entonces también nosotros entramos, digamos, como una especie de fase termófila, ¿no? Y eso se debe a la descomposición más bien al metabolismo, pues, ¿no? Entonces es algo muy similar lo que ocurre en nuestras compostas. Entonces es un proceso vivo, por así decirlo, ¿no? Es importante. Además es una característica clave, ¿no? Para saber si nuestro proceso va bien. El que haya calor, el que genere calor es un indicador de que nuestro proceso de compostaje va por buen camino, ¿vale? Entonces, como les decía, los microorganismos que estaban en la fase mesófila, aquellos que son capaces de crecer a temperaturas medias, van a ser reemplazados por bacterias que se les conoce como termófilas, es decir, bacterias que son resistentes al calor o altas temperaturas. Y estos bichos, hongos y bacterias, van a facilitar la degradación de fuentes más complejas de carbono, ¿no? Como son la celulosa o la lignina. Estos dos componentes de los que les menciono, la celulosa y la lignina, se van a encontrar en mayor abundancia en los componentes cafés de nuestra composta, en la hojarasca, en los residuos de rastrojo, por ejemplo, de maíz o de paja, en el acerrín, ¿no? La celulosa es el principal componente de las plantas, tanto leñosas como no leñosas, ¿no? E igualmente la lignina. Ambos son azúcares, son polímeros, ¿no? Que contienen azúcares. Pero estos polímeros son difíciles de romper, son difíciles de degradar, ¿no? Entonces no cualquier bicho hace esto. Entonces es importante que nuestra composta entre en esta fase porque estos componentes, además de que están actuando ahí las bacterias y los hongos, con el calor, pues también se favorece el proceso de descomposición, ¿no? Es como cuando están cocinando su caldito de pollo. Pues hay que cocinarlo, hay que elevar la temperatura para poder poner disponibles los nutrientes del pollo y de las verduras que estemos poniendo ahí, ¿no? Es algo similar, ¿vale? Para que los componentes que estén en la materia orgánica, en los restos vegetales, pues estén disponibles y puedan ser consumidos y transformados. Entonces, por eso, estas dos razones son primordiales para que nosotros llevemos nuestro proceso de compostaje por estas fases, ¿vale? Entonces, esta fase de termófila, pues también es muy, muy importante, como todas las demás, ¿no? En esta fase, los microorganismos que están ahí transformando la materia orgánica producen nitrógeno, ¿no? En forma de amoníaco y el pH empieza a subir, ¿no? Entonces, por eso ustedes observan aquí en la grafiquita que en la fase termófila el pH empieza a incrementarse, ¿no? Y más o menos se mantiene, a partir de esa fase se mantiene más o menos constante. Pero este incremento en el pH es también debido al metabolismo de hongos y bacterias, ¿no? En este caso están metabolizando los componentes que tienen nitrógeno y los están transformando, ¿no? Y algunos de los componentes que se generan
es el amoníaco, también hay otros como nitratos y nitritos que van a incrementar el pH. Entonces, pues, esto también es como un indicador de que va por buen camino nuestro proceso de compostaje. No sé si hasta acá tengan alguna duda. Alan, Mande. sí, yo. Hace un momentito dijiste que como un indicador de la calidad de nuestra composta es el pH. ¿Cómo podemos medir el pH? Eh, Justamente en la mañana les comentaba eso a los compañeros, ¿no? De que una vez que ya empecemos a trabajar con esta parte del compostaje, vamos a enseñarles un método casero de analizar el pH, ¿no? Porque generalmente esto se hace con aparatos, ¿no? También venden en las farmacias, bueno, no en todas, en la farmacia París, ustedes pueden conseguir unas tiras de pH que se utilizan para medir el pH de los alimentos o de diferentes cosas, ¿no? Que son más o menos accesibles. Ustedes podrían conseguir estas tiras. En algunos lugares donde hay productos para la agricultura, venden algunos kits que también con base en la colorimetría también determinan el pH, ¿no? Nosotros sabemos de una técnica para saber cómo medir el pH en donde se utiliza col morada. Entonces, yo creo que vamos a ver esta parte, porque yo creo que es importante también que ustedes aprendan a determinar este parámetro que es muy importante en varios procesos, ¿no? En este es muy importante el pH. Sin embargo, no es el único. Ahorita les voy a mencionar otros que son importantes y que ustedes también pueden ser capaces de medir, ¿no? Sin instrumentos sofisticados y cosas así. Y, Sí. gracias. Y otra cosa me surgió la duda. Por ejemplo, yo estoy armando la composta. Bueno, tengo una composta y una lombricomposta. Pero Sí. esto que dices de las fases, me está entrando también como la duda de, yo cada semana les traigo, o sea, yo en la semana en mi departamento separo mi comida, ¿no? Lo que, las cáscaras y tal. Y el sábado vengo a donde tengo la composta y la lombricomposta, le echo la materia orgánica, le echo la tierra, le echo las hierbitas, digo, las hojas, y entonces cada vez se está como volviendo este ciclo de la fase de la mesófila, termófila, enfriamiento, maduración, cada que yo vuelvo a integrar materias, o sea, bueno, como otra capa, digamos, sí, se vuelve a generar estas 4 fases. Sí, sí, sí. De hecho, había una duda la vez pasada que tenía que ver con esto que estás mencionando. Cuando, o sea, tú armas tu composta, ¿no? Pero a lo mejor yo tengo un sistema en donde tengo como 2 cajoncitos, donde tengo una composta en proceso y una como, digamos, que está iniciando el proceso de compostaje y otra que está ya terminando, ¿no? Que ya está en la fase de maduración y de enfriamiento. Generalmente es bueno tener dos espacios para esto, ¿no? Para como dividir tu composta en dos partes. Si no tienes eso, o sea, si solo tienes un bote o un cajoncito, tú puedes seguir incorporando materia orgánica, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a dejar de incorporar materia orgánica? Pues hasta que se llene tu contenedor. Es en ese momento en el que pues, ya no vas a poder seguir metiendo más, ¿no? Entonces, a lo mejor de momento tú no vas a ser capaz de hacer un cajón grande, ¿no? De tener una pila grandota de composta. Pero, ¿en qué momento sabes que ya no puedes seguir incorporando materia orgánica o, bueno, restos vegetales y resta de materia orgánica cuando llenes el contenedor, simplemente, ¿no? O sea, generalmente se dice que la pila de composta no debe de rebasar el 1,5 metros, ¿no? O sea, tú puedes hacer una pila de composta de 10 metros de largo, pero esta no puede rebasar cierta altura, ¿no? Para mantener como los procesos más homogéneos y más para que sea más práctico su manejo. Entonces, ese es un primer punto, ¿no? Si tú sigues incorporando materia orgánica a tu contenedor hasta que no se llene, pues tú le puedes seguir aportando, ¿no? Y sí, se va repitiendo estas fases. Por ejemplo, en el compostador que yo tengo, que tiene para una buena capacidad,
quedan partes de la composta que ya se procesó, que ya pasó por la fase mesófila y la fase termófila, quedan abajo. Y los restos que le voy agregando nuevamente entran en esas fases y después ya se acoplan a los de abajo, ¿no? O sea, no tarda Ok, mucho. ok, Entonces sí, tú puedes estar haciéndolo continuamente. ok, muchas gracias. ¿Sí? Más o menos. Sí, sí, claro, gracias. Entonces, déjame sigo, porque si no, no terminamos. Luego siempre nos colgamos más. Entonces, la tercera fase, que es la fase de enfriamiento o la segunda fase mesófila, ¿no? Donde son temperaturas medias, no máximas a 45 grados. Esto va a suceder una vez que las fuentes de carbono y de nitrógeno, ¿no? Especialmente el nitrógeno, se hayan terminado o se hayan agotado, ¿no? Que ya queden pocas, ¿no? Entonces, en ese momento la temperatura va a descender, ¿no? Hasta los 40, 45 grados más o menos, ¿no? Inclusive va hasta temperaturas más bajas. Durante esta fase continúa la degradación, ¿no? No obstante, siguen en estos procesos de degradación que son fundamentales, ¿no? En la transformación de la materia orgánica nuevamente en nutrientes. Entonces, aparecen nuevamente hongos, ¿no? Ya hay ocasiones que ustedes pueden ser capaces de ver estos hongos a simple vista, porque generalmente todos estos microorganismos de los que les hablo y de los que están aquí en las listas, pues no los vemos a simple vista, ¿no? Son microscópicos la mayoría de ellos. Pero ya en esta fase donde empieza a entrar a la fase de maduración, ¿no? Que ya estamos en esta fase de acá, la 3, ya empezamos a ver diferentes tipos de bichos, ¿no? Empezamos a ver ya eh, insectos, ¿no? Algunos arácnidos y lombrices inclusive, ¿no? Porque ya las temperaturas, como no son tan altas, pues da cabida a que puedan habitar diferentes bichos, de los cuales ahorita vamos a mencionar. Ok. Ahora, después de la fase de enfriamiento, eh, vamos a entrar a la fase de maduración, ¿no? Es un periodo en el que la temperatura se mantiene, ¿no? O sea, se mantiene constante, es una temperatura ambiental, ¿no? Más o menos la temperatura que va a adquirir nuestra composta en esta fase, pues es una temperatura ambiente, dependiendo del ambiente en el que estemos, ¿no? Si estamos en ambientes calurosos, pues va a tender a ser más caliente y así, ¿no? Y en este momento se producen diferentes reacciones secundarias de condensación y de polimerización de los compuestos orgánicos, ¿no? Entonces se van a formar diferentes componentes como los ácidos húmicos. No sé si han ustedes escuchado del humus de lombriz, por ejemplo, ¿no? De este tipo de compuestos. Es en esta fase donde se van a formar estos componentes que son importantes en el suelo y que son muy importantes para la nutrición tanto de plantas como de otros habitantes del suelo, ¿no? Los ácidos húmicos. Los ácidos húmicos es una forma estable de la materia orgánica, ¿no? O sea, nosotros vamos a pasar a la siguiente imagen, se ve un poco más claro ahí. Nosotros iniciamos con restos vegetales en el cual todavía podemos observar las formas de ellos, ¿no? Las cáscaras de la naranja, del plátano, de las hojas de la lechuga, no sé, todos estos restos, ¿no? Entonces, es materia orgánica, pero es una forma de la materia orgánica, ¿no? Cuando nosotros pasamos todas estas fases dentro del compostaje, lo que vamos a obtener es otras formas de la materia orgánica, las cuales se les conoce como ácidos húmicos. Son esas formas de la materia orgánica los cuales sí van a ser eh, aprovechados por las plantas, ¿no? Por eso necesitamos hacer esto. Porque si tú agregas tal cual las cáscaras del plátano, del aguacate, de todos los restos de tu cocina a tus plantas, pues no vas a ver que se alimenten de ellos, ¿no? Pasado cierto tiempo, vean aquí los días, el tiempo que más o menos se maneja, es cuando realmente vas a ver que estos restos van a aportar nutrientes, ¿no? Porque tienen que pasar por estos procesos de transformación para que los nutrientes de los cuales están compuestos nuestros restos vegetales estén disponibles para las plantas, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros hagamos composta, para acelerar un poco este proceso, ¿no? Porque si nosotros nada más se los aventamos así como les digo, a las macetas, a sus huertos, no va a funcionar, ¿no? No van a ver un resultado este,
pronto y muchas veces a lo mejor podría afectar a sus cultivos, ¿no? Entonces es bien importante que hagamos este proceso. Entonces aquí en la grafiquita ya haces como una especie de zoom, nada más a la parte de las fases y nuevamente tener en cuenta, ¿no? La temperatura, de hecho es un indicador del proceso. Nosotros podemos medir la temperatura con un termómetro de estos de cocina, o podemos incluso hacerlo con la propia mano nada más, ¿no? Metiendo el dedo o la mano a la pila de composta, nosotros podemos ver si realmente está ocurriendo esta fase termófila, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Si ustedes notan que sus compostas están frías, que pasado cierto tiempo, por ejemplo, aquí les estoy poniendo yo más o menos los días, el tiempo, si ustedes notan que en este lapso de tiempo no entran a la fase termófila, por ejemplo, ¿no? Porque esa es la que ustedes sí pueden como tener un poco más evidente de que está sucediendo por las temperaturas que alcanza, entonces algo está pasando mal en su composta, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a ver, más cómo lo que sucede y cómo podemos solucionarlo. ¿Vale? Entonces, algo también que es importante, nuevamente, el tiempo, ¿no? Aquí ya se los estoy poniendo, la duración de las diferentes fases, por ejemplo, de la fase mesófila de la primera, estamos hablando de 2 a 5 días, una semana, por ejemplo. La fase termófila, estamos hablando de 1 a 3 semanas. Entonces, para que vayan viendo que esto de los 15 días o tu composta en 7 días, pues es como que no concuerda, ¿no? A la realidad. Y vean, la fase mesofílica, la segunda fase mesofílica también más o menos está entre las 2 y 5 semanas. Y la fase de madurez estamos hablando de 3 a 6 meses. O sea, todo el proceso ronda entre los 3 y 6 meses para que se lleve a cabo, ¿no? Podemos acelerar un poco los procesos y reducirlo a 1 o 2 meses, pero no más, ¿no? O sea, tampoco, porque si no, no estamos dejando que la materia orgánica se transforme hacia donde nosotros queremos, ¿no? Que es hacia formas en las que las plantas puedan aprovechar los nutrientes de esta, ¿no? Entonces es importante que tengamos en cuenta el tiempo, ¿vale? O sea, estos procesos en los que estamos entrando de la agricultura urbana, pues también es para volver a reconectarnos con los tiempos naturales, ¿no? Porque no podemos, o sea, sí podríamos a poner algunos componentes o algunas cosas para acelerar los procesos, pero no es lo más conveniente, porque pues ahí estás como alterando el proceso normal, ¿no? Entonces es importante considerar el tiempo para que no se asusten o no se desilusionen tampoco, ¿no? O sea, de que, ay, mi compostita ya lleva, no sé, 3 semanas y no veo nada, ¿no? De resultados, o sea, no, no piensen que por eso no va a funcionar, ¿no? Es un proceso que lleva un tiempo. Ahora bien, existen diferentes parámetros que nos van a hablar de que el proceso se está llevando a cabo, ¿no? De manera correcta. A continuación yo les voy a dar o mencionar algunos de estos parámetros que son a su vez indicadores del proceso de compostaje, ¿no? Que ustedes podrían utilizar como indicador de que está, por un lado, está sucediendo el proceso y por otro que pues que va por un buen camino, ¿no? Que va por el camino adecuado para que ustedes obtengan buenos resultados. Entonces, uno de los primeros parámetros que se considera es el control de la aireación. El porcentaje de aireación, el rango ideal que se sabe que funciona mejor, ronda dentro de el 5% y el 15%, ¿no? de aireación. Es decir, el porcentaje de aire que ingresa a nuestra pila de composta. Si ustedes tienen una baja aireación, van a tener diferentes problemas, ¿no? Una de ellas es que si existe una baja aireación, hay una insuficiente evaporación de agua, o más bien, lo que favorece la baja aireación normalmente tiene que ver con que hay una baja evaporación de agua, ¿no? Es decir, que hay un exceso de humedad en nuestra composta, en nuestra pila de composta. A lo mejor estamos utilizando materiales
que tienen mucha agua, mucha carga de agua, o que retienen el agua fuertemente, ¿no? Y entonces lo que estamos favoreciendo, ay, se pasó a la otra, ¿verdad? Lo que estamos favoreciendo es que nuestra composta, nuestra pila de composta esté húmeda en exceso, y eso va a generar un ambiente de anaerobiosis. Acuérdense que el compostaje es un proceso aeróbico, es decir, que requiere de aire para que se dé, ¿no? De oxígeno. Karen ya les había comentado de esto. ¿Cuáles son las soluciones que ustedes podrían llevar a cabo cuando tienen este problema? Pues principalmente es el volteo, ¿no? Hacer el volteo o la mezcla o la adición de un material que estructure a su composta y que permita que haya una mejor aireación, ¿no? Pues ustedes van a tener que, si ustedes notan que su composta está muy húmeda y tiende a retener mucha humedad, pues pongan materiales secos, ¿no? Que bajen ¿cómo se llama? Esta humedad, ¿no? Por un lado. Entonces, otro problema que también está asociado a la aeración es el exceso de aire. También ese puede ser un problema, ¿no? Entonces, el exceso de aire tiene que ver con el descenso de temperatura y la evaporación de agua. Y esto lo que está haciendo es que el proceso de descomposición se detenga, ¿no? Por falta de la misma, ¿no? Del agua. Es decir, si no hay suficiente humedad también en nuestra composta, y se está secando demasiado, el proceso de descomposición, el proceso mismo del compostaje se detiene. Entonces, lo que pueden ustedes hacer es picar material a fin de reducir el tamaño de poro, ¿no? Y así reducir la aeración, ¿no? A lo mejor están poniendo, ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, esto del tamaño de la partícula. A lo mejor ustedes están poniendo troncos muy, muy grandes de madera, o componentes que tienen un tamaño bastante grande, y eso lo que está haciendo es favorecer un exceso de aireación, ¿no? Que se permee más el aire, que haya una mayor evaporación de agua, y pues eso genera problemas, ¿no? Entonces, hay que estar regulando los materiales que Karen les mencionó, los materiales cafés y los materiales verdes para mantener este rango, ¿no? De este porcentaje de aire que debe estar presente en nuestra composta. Si tienen dudas, mientras voy avanzando, me detienen, ¿eh? Que me voy un poquito rápido porque y ya es medio tarde. Ok, entonces, otro parámetro que también podemos tener en cuenta, que podemos estar midiendo de alguna manera, es la humedad, ¿no? El porcentaje o el rango ideal de humedad para nuestra composta ronda entre el 45% y el 60%, ¿no? O sea, debe de existir este porcentaje de humedad casi siempre para que el proceso se dé más eficientemente, ¿no? Entonces, cuando hay humedad insuficiente, el problema puede deberse bueno, lo que sucede es que el proceso de descompostaje por falta de agua se detiene, ¿no? O sea, ya no, los microorganismos no pueden llevar a cabo los procesos biológicos de, de degradación de la materia orgánica porque hace falta agua, ¿no? El agua es un vehículo para muchas moléculas, ¿no? Incluidas las enzimas que se requiere para la degradación de los compuestos orgánicos. Entonces, si no hay agua suficiente, pues no hay un, un proceso más adecuado de descomposición. ¿Cuál es la solución que ustedes tienen para ello? Cuando tienen una humedad insuficiente, pues pueden regar su composta, ¿no? Pueden agregar agua, ¿no? Generalmente cuando ustedes se encuentran haciendo compostas en ambientes que tienden a ser muy secos o muy calurosos, o que no les queda otra que ponerlo bajo el sol, y pues cuando se evapore el agua, pues hay que recuperar esta humedad, ¿no? Hay que mantener este rango de humedad para que el proceso continúe. Otra de las soluciones para cuando tienen insuficiencia de humedad, además de humedecerla, ¿no? Porque a lo mejor no quieren gastar agua, pueden poner materiales frescos, ¿no? Material vegetal fresco, ¿no? Como restos de frutas, verduras, algunos restos de poda como césped, algunos purines de hierbas, ¿no? Que estén húmedos, que tengan humedad, para que recuperen la humedad.
Por ejemplo, en nuestra composta, en la composta que hacemos Karen y yo, generalmente no la riego, ¿no? Es suficiente con los restos, ¿cómo se llama? Con los restos frescos de material vegetal. Con eso es suficiente. Con la humedad que tiene en estos restos, con eso aporto la humedad que requiere mi composta y casi nunca le tengo que agregar agua. Además, tengan en cuenta que el agua, si ustedes riegan con el agua de la llave, esta es agua clorada, ¿no? Entonces, si ustedes agregan esta agua clorada a su composta, pues a lo mejor también pueden afectar el proceso de descomposición porque están matando las bacterias y hongos que están ahí presentes, ¿no? El cloro no les gusta, ¿vale? Entonces, cuando existe una humedad mayor al 60%, lo que va a generar, el problema que va a generar es insuficiencia de oxígeno, ¿no? O sea, se va a generar nuevamente una condición de anaerobiosis, es decir, una composta sin aire, ¿no? Porque los poros están ocupados, en vez de que estén ocupados con aire, están ocupados con agua, ¿no? Todos los componentes están saturados de agua y esto va a inhibir o que no entre el oxígeno a nuestra pila de composta, ¿no? Entonces, esto se observa cuando nosotros tenemos una humedad mayor al 60%, ¿no? Generalmente cuando excedes el 60% de humedad, tiendes a generar condiciones anaerobias, ¿no? De poco oxígeno. Entonces, para evitar esto, lo que podemos hacer es voltear, ¿no? La mezcla o adicionar materiales con bajo contenido de humedad o con un valor, con un alto valor de carbono, ¿no? Como los acerrín, la paja u otras restos vegetales como la hojarasca, ¿no? Para reducir, es decir, para reducir la humedad, otra vez pueden agregar materiales secos, ¿no? Los materiales cafés que les decía Karen. Ahora, otro parámetro que ya hemos estado hablando que es importante es la temperatura, ¿no? Entonces, bajas temperaturas, ¿no? Menores a los 35 grados, pues están ocasionadas por diferentes cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la humedad insuficiente, que el material vegetal es insuficiente, ¿no? A lo mejor no estamos agregando materiales que favorezcan que se eleve la temperatura, ¿no? Como los restos de frutas o de verduras que tienen azúcares sencillos y que favorecen este proceso. O que también estamos agregando componentes que tienen un déficit de nitrógeno, o que la relación carbono-nitrógeno es baja, ¿no? Acuérdense, para que se dé este proceso de la fase termófila, se requiere de que hayan ¿cómo se llama? Azúcares sencillos, ¿no? Como les decía, la fructosa, la glucosa, los cuales podemos encontrar en mayor abundancia en restos de frutas, ¿no? Y también necesitamos agregar componentes que tengan un alto contenido de nitrógeno, como los restos verdes, ¿no? Hojas de lechuga, hojas de ¿cómo se llama? Del betabel, de todas estas hortalizas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para la insuficiencia de humedad, ya habíamos comentado, ¿no? Poner restos de frutas, si es necesario, pues añadir agua, en la medida de lo posible utilizar agua de lluvia para este proceso y para también el riego, pero bueno, ya más adelante hablaremos de ello. Por ejemplo, cuando hay un déficit de nitrógeno, porque acuérdense, el nitrógeno es importante para que se eleve la temperatura, lo que podemos hacer es añadir justamente materiales que tengan un alto contenido de nitrógeno, como son los estiércoles, ¿no? Ustedes a lo mejor si observan que su composta no enciende, o sea, no se eleva la temperatura, no pasa a esta fase termófila, podrían agregar algún tipo de estiércol, ¿no? Podrían, por ejemplo, para que tenga un alto contenido de nitrógeno, agregarían un estiércol de gallina, por ejemplo, ¿no? Y esto va a acelerar el proceso para que se entre a estas fases, ¿no? O pueden utilizar, como les decía, algún otro componente o resto vegetal verde y también esto va a ayudar a este proceso. Altas temperaturas, ¿no? Mayores a los 70 grados, o sea, sí es importante que nuestro proceso de compostaje genere
a altas temperaturas, pero no mayores a los 70 grados, ¿no? Generalmente se mantienen en un rango de los 35 a los 70 grados más o menos, ya decíamos, ¿no? Entonces, cuando existe una temperatura muy elevada, probablemente se debe que falte el volteo, ¿no? Que haya una buena ventilación de nuestra pila de composta. Entonces, para bajar la temperatura, lo que pueden hacer para bajarla rápido, pues mover su composta, ¿no? Yo les hacía la analogía a los compañeros de la mañana de que cuando les sirven un tazón de arroz o de sopa muy caliente, pues la forma de reducir la temperatura de este plato, pues es cucharearlo, ¿no? Es removerlo. Y ustedes observan cómo sale el vaporcito, ¿no? Lo mismo sucede con la composta. Van a ver cómo sale el vaporcito del calor que se está generando de este proceso biológico, ¿no? De este proceso vivo. Entonces, así es como ustedes podrían estar reduciendo, ¿no? Por ejemplo, que se eleven de más las temperaturas. También lo que pueden hacer es adicionar material con un alto contenido de carbono, ¿no? Podrían estar agregando nuevamente pastos secos, rastrojo, paja, acerrín, ¿no? U otros materiales que reduzcan el contenido de nitrógeno por un lado y eso va a favorecer bueno, va a facilitar que se reduzca la temperatura, ¿no? Entonces, hasta acá, ¿van bien? ¿Vamos bien? No hay dudas. ¿Sí se va entendiendo? Oye, ¿me pasas el humus? ¿No? Bueno. El siguiente parámetro es el que ya les había estado comentando y es el pH, ¿no? Entonces, nosotros vemos que el rango ideal del pH en el que se debe encontrar nuestra composta ronda entre los 4.5 y 8.5, ¿no? 4.5 estamos hablando de pHs ácidos y 8.5 estamos hablando de pHs básicos, ¿no? O alcalinos. Entonces, un exceso de ácidos orgánicos puede favorecer que la acidez de nuestra composta pues se incremente mucho más, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas asociadas a un exceso de ácidos orgánicos? Pues que los materiales vegetales como restos de cocina, frutas, que estamos poniendo muchos de estos restos, ¿no? Que estamos agregando demasiados restos de frutas o ¿cómo se llama? De restos verdes, ¿no? Y entonces esto lo que va a favorecer es que la formación de estos ácidos orgánicos y por ende que disminuya el pH de nuestra composta. Entonces, lo único que no tenemos o sea, por eso les decía que es importante medir el pH y ya les vamos a enseñar esta técnica que les menciono, para que su composta no baje de este límite, ¿no? No se acidifique demasiado. Entonces, las soluciones para esto es adicionar material rico en nitrógeno para conseguir una adecuada relación carbono-nitrógeno, ¿no? Entonces, en este caso, estaríamos agregando material verde para que se equilibre. Porque aquí lo que estamos favoreciendo para que se formen ácidos orgánicos es estamos poniendo componentes con un alto contenido de carbono, como menciona aquí, como los restos de las frutas, por ejemplo, que tienen estos azúcares sencillos que ya les decía. Un exceso de nitrógeno va a generar diferentes problemas, ¿no? Cuando hay un exceso de nitrógeno en el material de origen, con una deficiente relación carbono-nitrógeno, lo que se va a ver es que está asociado a una mayor humedad y altas temperaturas. Y esto lo que va a favorecer es la producción de amoníaco, ¿no? Lo que va en consecuencia, a favorecer también la alcalinización, ¿no? O sea, es decir, que el pH se incremente, que se basifique, ¿no? Que a lo mejor ya no sea el adecuado. Entonces, también cuando nos excedemos en nitrógeno, vamos a favorecer este proceso, ¿no? El de la formación de amoníaco, que el amoníaco es tóxico. De hecho, si ustedes, hay formas de medir la calidad de la composta. Uno de ellos es justamente la cantidad de amoníaco que se forman en estos procesos. No recuerdo ahorita el rango, pero hay una cantidad que se debe de considerar, ¿no? Porque el amoníaco es tóxico para las plantas y para muchos bichos, ¿no? Inclusive para nosotros.
Entonces, lo que nosotros no queremos es que se favorezca la formación de amoníaco. Y esto se favorece cuando hay un exceso de nitrógeno y cuando la temperatura se incrementa demasiado, ¿no? Entonces, también en consecuencia, además de la formación de este componente que les digo que es tóxico, el amoníaco, se va a alcalinizar nuestra composta. Y entonces, pues a lo mejor la va a ser de baja calidad, ¿no? Entonces, para evitar esto, la solución es adicionar material más seco o con mayor contenido de carbono, como restos de poda, hojas secas, acerrín, restos de rastrojo, todos estos componentes con un alto contenido de carbono, ¿vale? Entonces, es jugar con esto, jugar con el componente café y el componente verde, ¿no? Para mantener estos rangos. ¿Hasta acá no tienen dudas? Todo bien. Okay. No, aún no. Los parámetros que están relacionados a esto de carbono-nitrógeno, al contenido de carbono-nitrógeno, también tenemos que mantener como el rango ideal, ¿no? Nosotros veíamos en la gráfica, no sé si lo observaron en la gráfica del principio, dependiendo de la fase en la que te encuentres, va a haber una relación carbono-nitrógeno en nuestra composta. Entonces, el rango ideal de esa relación carbono-nitrógeno debe de rondar entre el 15 a 1 y 35 a 1, ¿no? Es decir, 15 de carbono por 1 de nitrógeno, y lo más que podemos meter de carbono es 35, ¿no? Si empezamos a rebasarlo, pues ahí ya podemos tener problemas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una relación carbono-nitrógeno mayor al 35 a 1, estamos hablando de que tenemos un exceso de carbono. Y lo que pasa es que existe en la mezcla una gran cantidad de materiales ricos, ¿no? En este componente, en este nutriente. Y el proceso tiende a enfriarse y a hacerse más lento, ¿no? Entonces, ya no, nos cuesta más trabajo que nuestra composta entre a la fase termófila. Por ejemplo, si ustedes en su composta, el principal ingrediente que están utilizando para hacerla es el acerrín o, por ejemplo, la hojarasca, algunos tipos de hojarasca, si ese es el principal ingrediente o de los principales, va a suceder esto, ¿no? Porque esos ingredientes tienen una relación carbono-nitrógeno alta, ¿no? O sea, es decir, tienen mucho carbono. Y entonces las consecuencias de eso es que el proceso es más lento, ¿no? Porque es más difícil romper muchas veces esas moléculas de carbono, ¿no? Como la lignina, la celulosa que les decía, que son más difíciles de degradar. Y entonces, pues para evitar eso o para solucionarlo, hay que adicionar material rico en nitrógeno, ¿no? Otra vez para equilibrar el, los contenidos, ¿no? O sea, ustedes vean, aquí solo es casi, básicamente es esta onda de la relación carbono-nitrógeno. Y afortunadamente existen muchas tablas donde ustedes pueden observar esta relación carbono-nitrógeno, ¿no? No, creo que en la sesión pasada Karen les puso justamente algunas tablitas donde ponía la relación carbono-nitrógeno del restos vegetales, por ejemplo, no sé, de maíz, de trigo, creo que algo de eso, ¿no? Karen, ¿les habías puesto? Es importante tenerlos pues en cuenta, esta relación carbono-nitrógeno vean en que están involucrados en varios de los parámetros que están asociados a un buen proceso, ¿no? De compostar. Si ustedes tienen una relación carbono-nitrógeno baja, ¿no? Es decir, los componentes que están utilizando para elaborar su composta tienen poco carbono, y lo que van a favorecer es el exceso de nitrógeno. Entonces, cuando hay un exceso de nitrógeno en la mezcla, es porque hay justamente un material rico en el elemento, ¿no? Y lo que sucede es que el proceso tiende a calentarse en exceso y se generan malos olores, que es lo que veíamos anteriormente, debido principalmente a la producción de amoníaco, ¿no? El amoníaco huele como a orines muy concentrados, ¿no? Si ustedes se acercan a su composta en algún momento cuando la están elaborando y les llega ese olor que hasta penetra así en la nariz y se siente que te hace llorar, pues es porque tienen un alto contenido de nitrógeno, ¿no? Y se están formando mucho amoníaco. Y acuérdense, el amoníaco es tóxico. Si ustedes ocupan esa composta, muy probablemente van a hacerle daño a sus plantas, ¿no?
Entonces, pues aquí nuevamente, jugar con los contenidos de carbono y nitrógeno, y en este caso, cuando hay un exceso de nitrógeno, pues eso, nuevamente agregar material orgánico que tenga alto contenido en carbono, ¿no? Jugar con eso. Es así, básicamente es como jugar con esta relación, ¿no? Del carbono-nitrógeno. Entonces, por eso Karen les insistía en que se hicieran como en capas, ¿no? Para que ustedes vayan teniendo idea de lo que están agregando. Entonces, si un día agregaron muchos restos vegetales de la cocina, al siguiente día traten de agregar hojarasca, ¿no? Que lo cubra, que sea una capa más o menos de la misma cantidad para que se equilibre. Y con eso lo controlan, ¿no? O sea, no es que ustedes tengan todo el tiempo que cargar con su báscula y cosas así para poder trabajar su composta, ¿no? Porque eso lo hace más difícil. O sea, ya más o menos es solo esto que les digo, jugar con la relación carbono-nitrógeno, ¿no? Con los ingredientes de su pastel, por ejemplo, ¿no? Por así decirlo. Ahora bien, otro factor importante es el tamaño de la partícula. Entonces, cuando ustedes tienen partículas mayores a los 30 centímetros, lo que van a favorecer o el problema que van a generar con ello es un exceso de aireación, ¿no? Ya veíamos al principio los problemas que están relacionados a la aireación, ¿no? Entonces, Karen también les decía que al principio cuando ustedes establecen su composta, en un primer punto, en una primera capa, van a poner materiales que justo favorezcan la aireación, pero no lo van, como vieron, no lo ponen en todas las capas, ¿no? Sino nada más al principio, porque si lo pusieran, lo replicaran muchas veces dentro del pastelito de la composta, lo que favorecerían con un tamaño de partícula mayor a 30 centímetros es que exista una aireación en exceso, ¿no? Entonces, pues la solución es picar el material, ¿no? Y me acuerdo que varios de ustedes mencionaban que para el proceso de compostaje picaban los restos vegetales, ¿no? Entonces, lo único que yo les diría, ¿no? Porque también si ustedes pican de más, o sea, si fraccionan de más la materia orgánica, aquí yo les pongo que si ustedes utilizan partículas de materia orgánica menores a los 5 centímetros, van a favorecer la compactación de su composta, ¿no? Entonces, cuando hay una compactación, pues no hay una buena aireación, ¿no? Y ahí se favorece nuevamente un ambiente donde se va a agotar el oxígeno y va a generar procesos de anaerobiosis que están relacionados con procesos de putrefacción, ¿no? Que no son los procesos que nosotros queremos favorecer. Bajo esos procesos de putrefacción se van a formar componentes no deseados, ¿no? Como el amoníaco, otra vez, por ejemplo. ¿Vale? ¿Sí va quedando claro? No los estoy haciendo muchas bolas. Sí, no. Entonces ahí la cuestión del picado sí no debe de ser tan fino. Exactamente. Yo conocía personas que me platicaban que cuando hacían su composta, inclusive molían en la licuadora los restos vegetales. Eso lo he Yo, oído también, ajá, entonces, yo les diría que eso es un exceso, no es necesario. Tal vez sí lo puedes hacer una o dos veces en capas de los pasteles, ¿no? Pero no siempre, ¿no? Entonces, por eso aquí en la tabla les pongo el rango ideal del tamaño de la partícula, de los restos orgánicos, que va de los 5 centímetros a los 30 centímetros. ok, ¿No yo tienes ese pensé rango? que se habías equivocado ahí, yo dije, está muy No, grande. no. Los 30, digamos, las partículas 10, más bueno, grandes, sí, era que ¿mande? aquí en la primera que era 10 a 20 centímetros, dije, está muy Ujú. grande, y me quedé con la idea de que era picado fino, pero entonces No, ya vi que está mal. si lo Gracias a haces la... muy fino, puedes favorecer la compactación y esto que les digo, la pudrición, que genera otros componentes que no son los que deseamos para nuestra composta, ¿no? Porque si no, Ok, sí, muchas gracias. sí, entonces, y además es más chamba, yo siento, yo la verdad,
tal cual salen los restos de la cocina, así los agrego a la composta, ¿no? Porque no exceden, en la mayoría de los casos no exceden los 30 centímetros. Por ejemplo, si tienen un tallo de apio largo, que sí exceda ese tamaño, pues ese sí pártanlo a la mitad o en 3 partes y con eso es suficiente, ¿vale? En el caso de la semilla del aguacate, ahí también hay que ponerla tal cual o ahí sí es conveniente, pues por lo mismo que es dura, picarla un poquito o Sí, lo rallarla. puedes trozar con un martillo, porque si tú la pones completa, tarda mucho en degradarse. Es bien difícil porque sí es dura. Los componentes de las que está formado son componentes difíciles de degradar para los bichos y una forma de ayudarles pues es sí fraccionándola para que se pueda degradar más rápido. En este Nada más caso, sí. acuérdense, no excedan el rango, ¿no? Manténganse ahí, porque les digo, a mí se me hace como que más talacha estar picando los componentes, ¿no? O sea, se me hace más talachudo y, por ejemplo, si utilizan la licuadora, pues ya estamos gastando más energía, ¿no? Yo siento. Entonces, pues, no es necesario, pues. Lo podrían hacer un par de veces, pero yo les digo que no es necesario hacerlo. No necesitan molerlo. Ok. Ahora miren, esta tablita lo que resume son las temperaturas que se necesitan para eliminar a los patógenos, ¿no? Que pueden estar, perdón, presentes en nuestra pila de compost. Dependiendo de los restos que utilicemos, de los restos vegetales o de los restos orgánicos que utilicemos, van a encontrarse diferentes bichos, ¿no? Por ejemplo, Salmonella y Escherichia coli, generalmente pues lo vamos a encontrar en restos orgánicos de origen animal, ¿no? Como los estiércoles, por ejemplo. Entonces, si tú en tu composta, en tu pila de composta, estás agregando algún tipo de estiércol, es importante que se dé esta fase termófila, ¿no? Ustedes véanlo aquí en la tabla que les pongo. La mayoría de estos bichos que están acá son patógenos para el ser humano, ¿no? Las dos primeras son bacterias, creo que casi todos son bacterias y tenemos un nemátodo, ¿no? Que están ahí, que son patógenos y que pueden contaminar nuestra composta. Entonces, por eso es la importancia y por eso yo les decía que la fase termófila es un proceso de ¿cómo se dice? De sanitización de nuestra composta, de nuestra pila de composta, ¿no? Entonces, vean, para eliminar a la salmonela, ¿no? Que llega a ser un problema, ¿no? No sé si ustedes alguna vez se han intoxicado con salmonela, con algún alimento contaminado, pues es feo, ¿no? O sea, es una infección fea. Entonces, para eliminar este bicho de nuestras compostas, es importante que la temperatura alcance hasta los 65 grados inclusive, ¿no? O sea, casi el máximo de temperatura. Y también lo importante es el tiempo de exposición a ella. Entonces, vean, por eso también es importante aclarar que las compostas no se pueden hacer en poco tiempo, ¿no? Porque también es necesario que pase cierto tiempo para que ciertos bichos se eliminen de nuestras compostas, ¿no? Entonces, por eso no se vayan con la finta de que las compostas en 7 días o 15 días o cosas así, porque no es así el proceso. Por ejemplo, para eliminar los huevos de este nemátodo, de esta lombriz, necesitas que se alcance una temperatura de 55 grados y que ésta se mantenga al menos por 3 días, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes saben o tienen conocimiento de que los componentes o los restos orgánicos que están utilizando probablemente contengan una buena cantidad de este tipo de bichos, ¿no? De esta lombricilla, pues es importante que dejen su composta en esta fase termófila al menos 3 días, ¿no? Constantes. Y ya después la remueven, ¿no? Para que no se eleve de más la temperatura o la mantienen removiendo, pero para que se mantenga a esta temperatura que les menciono, a 55 grados. Entonces es importante, ¿no? Tener en cuenta eso. Normalmente no va más allá de un día, ¿no? En general. Por ejemplo, para eliminar Escherichia coli necesitas que se eleve la temperatura a los 65 grados y con
una hora es suficiente, ¿no? Un tiempo de exposición de una hora es suficiente para eliminar la mayoría de estos bichos, ¿no? Tengan en cuenta que no se van a eliminar al 100%, pero se van a reducir a tal punto en el que ya no van a ser un problema, ¿no? Pero bueno, o sea, también para que lo tengan en cuenta. Ahora, cuando ustedes están haciendo su composta, ya hagan de cuenta, ya iniciaron su pastelito, ¿no? Ahora que les mando los videos para que quede un poco más claro de esto que les digo, ya tienen su pastelito, ¿no? Digamos que lo van a poner a hornear, por así decirlo. Entonces, arman el pastel de la composta, van a entrar a la fase mesófila, donde va a ir incrementándose un poco la temperatura, y pasando estos días que mencionaba acá, que eran como de 1 a 5 días, va a entrar a la fase termófila, y ustedes pueden dejarlo durante un día, por ejemplo, que se mantenga a esa temperatura, ¿no? Lo dejan, y al siguiente día lo voltean, ¿no? Lo disminuyen un poco la temperatura para que no se eleve de más. O sea, lo que quiero decir es que no es necesario que ustedes estén volteando su pila de composta cada hora, ¿no? Una cosa por el estilo. Sino que ustedes pueden dejar, de acuerdo a la gráfica que les pongo acá, aquí, un cierto número de días o de horas en estas condiciones, ¿no? En la fase termófila, por ejemplo. Porque la fase termófila, digamos que es como la de más cuidado, ¿no? Es donde tenemos que tener como más cuidado. ¿Cuidados en qué sentido? En el que no se eleve la temperatura de más, donde haya una buena aireación, donde, ¿qué más? La relación carbono-nitrógeno también la tenemos que estar cuidando, ¿no? Generalmente para esto que les digo, para que no se eleve la temperatura de más. Entonces, cuando su compostita está en esta fase, pues sí es importante que la estén monitoreando más frecuentemente, ¿vale? Y la técnica más fácil para el monitoreo, para detectar que está en fase termófila, pues es metiendo la mano o metiendo el dedo, ¿no? Y si ustedes consideran que está muy caliente, o sea, meten su dedo o la mano y de verdad no lo soporta mucho, quiere decir que sí requiere un volteo, un pequeño volteo, ¿no? ¿Vale? Bueno, ya nos ganó el tiempo. Ok, vámonos más rápido. Entonces, esto de las temperaturas era en relación a la eliminación de los patógenos, ¿no? Esta parte me lo voy a saltar porque tiene que ver con la fertilización y eso lo vamos a ver más adelante y para no hacerlos, no confundirlos, ¿no? Entonces, lo otro que les quería mencionar de lo de la composta es justamente lo que está ilustrado en esta diapositiva, que tiene que ver con los bichos que van a estar presentes en su proceso de compostaje. Entonces, miren, en el inicio del proceso, como les decía, los bichos principales van a ser bacterias y hongos, y protozoos y algunos otros bichos, otros microorganismos, ¿no? Que no se van a ver a simple vista. En algunos casos también llegan a haber diferentes larvas de diferentes bichos o insectos, ¿no? Como son las moscas. Una fase, ¿no? Estamos hablando de la fase mesófila, fílica. En la segunda fase, que es la fase termófila, nuevamente los bichos que más van a abundar son bacterias y hongos, ¿no? Son los que se van a ver o van a estar con mayor presencia. Bichos más grandes, ¿no? Como insectos, no se van a ver, no se van a notar tanto, no se van a observar en este proceso, en esta fase. En la fase de estabilización, ¿no? Que es la fase mesofílica, en la segunda fase mesofílica, es donde ya van a empezar a establecerse diferentes macroorganismos. Además de las bacterias y de los hongos, van a ustedes observar que van a empezar a llegar colémbolos, hormigas, ácaros, ¿no? Como los que se ven aquí, te les voy a poner una imagen donde se ven más grandes. Van a llegar algunos isópodos como son las cochinillas, van a llegar cucarachas, van a llegar otros tipos de moscas, ¿no? Entonces van a llegar un sinfín de bichitos a su composta. Otros bichos que van a surgir ya en una fase más adelante o más ya casi de término, que es en la fase de maduración, van a ustedes observar otro tipo de bichitos, ¿no?
Nuevamente van a poder observar a las cochinillas, a diferentes tipos de ciempiés y de milpiés, diferentes tipos de insectos, ¿no? Ya sean moscas o inclusive también hay larvas de mariposas que también crecen en la composta. Bueno, no mariposas como las que conocemos, ¿no? De estas polillas, como las que salen en la noche. Bueno, que son mariposas, pues, pero que son nocturnas, que son diferentes a las que como que habitualmente identificamos como mariposa, ¿no? Que son bonitas y con alas muy bonitas. También van a ustedes a observar otro tipo de artrópodos, como escarabajos. Este es un tipo de arácnido que se le conoce como pseudoescorpión, ¿no? Es como una especie de escorpión, pero que no tiene aguijón. Están bien curiosos y son hermosos, y no son venenosos, ¿no? Entonces, algo que también tienen que tener en cuenta es que estos bichos se van a presentar como en diferentes lugares dentro de su composta, ¿no? Entonces, por ejemplo, los bichos que se van a presentar con mayor abundancia en la superficie, pues son principalmente moscas, algunos tipos de colémbolos, ¿no? Que están aquí dibujados, ¿no? En capas menos superficiales va a haber una mayor cantidad de, ¿cómo se llama? De colémbolos, por ejemplo, ¿no? De otros tipos de artrópodos. Aquí no están ilustrados todos, ¿no? Porque hay un montón de bichos que van a empezar a habitar su composta. Más adentro, dentro de la composta, en las capas más interiores, van a ustedes ubicar otros tipos de colémbolos, de larvas, ¿no? De moscas, de diferentes dípteros y de lombrices. Entonces ahí es donde ustedes van a ubicar a las lombrices, ¿no? Las lombrices solo van a subir a la superficie para comer, ¿no? Si los restos vegetales quedaron hasta arriba, porque ellos se alimentan de los restos vegetales en descomposición, ya cuando se están haciendo como líquidos, porque ellos no pueden masticar, necesitan como sorberlos. Entonces van a subir y van a absorber su comida y van a bajar, van a volver a bajar. Y este proceso de subir por la comida y de bajar a las capas más interiores de la composta, pues es muy favorable para el proceso de compostaje, ¿no? Porque va a favorecer la aireación, que se muevan los nutrientes, los diferentes microorganismos que todavía se requieren para este proceso, ¿no? Entonces es bien importante que todos estos bichitos que les pongo aquí en estas diapositivas pues se presenten. También son indicadores de un buen proceso de compostaje. Entonces, yo lo que les digo a las personas es que cuando vean que empiezan a llegar diferentes tipos de bichos a su composta, no se asusten, ¿no? O sea, es normal. Inclusive yo lo que menciono es que si no ven bichos en su composta, ahí sí asústense, ¿no? Eso quiere decir que algo pasó mal, que su composta no es un buen lugar para habitar y que ni siquiera las moscas ni las cucarachas quieren habitarlo, ¿no? Eso habla mal del proceso de compostaje, ¿vale? Cuando existen todos estos bichillos que les he mencionado y ustedes son capaces de observarlos, es un buen indicador, digamos, de salud de la composta. Entonces, les voy a mencionar algunos ejemplos de los bichos que van a observar, ¿no? Como los más comunes, rápidamente. Uno de ellos es el escarabajo del excremento, que es este bichito negro, que también le gusta comer los restos de las frutas, ¿no? Ustedes van a darse cuenta que cuando empiecen a hacer su composta, los bichitos llegan casi solos, ¿no? O los restos mismos que ustedes incorporan a la composta. Entonces, si ustedes observan estos escarabajos negritos, no se asusten, son importantes. De hecho, muchos de ellos, o cada uno de estos bichos que les voy a mencionar, ¿no? Como ejemplo, cumplen una función dentro del proceso de compostaje. En este caso, estos escarabajos están relacionados con el ciclo del fósforo y están asociados a disponibilizar el fósforo, ¿no? De la materia orgánica de su composta. Entonces, si ustedes lo observan, es un buen indicador, ¿no? Otros bichitos que también van a ver con mucha frecuencia son estos ácaros de la materia orgánica, ¿no? Son como se ven en la imagen, estos puntitos rojos. Estos bichos, aunque ustedes no lo crean, pertenecen al grupo, a la clase de arácnida, ¿no? Donde están todos los arácnidos, como los escorpiones, las arañas propiamente, todos los bichos que tienen 8 patas, ¿no? Estos no son insectos, estos son arácnidos.
Los arácnidos se caracterizan por tener 8 puntas. ¿No? Es una manera de identificar entre una araña y un insecto, ¿no? Por ejemplo, si tú dudas, de todas las arañas, por ejemplo, son venenosas, ¿no? Entonces, porque ahorita más adelante les voy a enseñar un ejemplo, ¿no? Porque hay veces que se confunden algunos insectos con algunos tipos de arañas, ¿no? Y puede ser peligroso. Entonces, para sacarte de las dudas, una forma fácil de identificar una araña de un insecto es contándole el número de las patas. Todas las arañas y los arácnidos, como los escorpiones y las arañas, tienen 8 patas. Entonces, nada más cuéntenselas. Si tiene 8 patas, mejor mantengan ahí su distancia, ¿no? No les hagan nada. Los insectos en general, casi todos no son venenosos, ¿no? La mayoría de los insectos no son venenosos, salvo las hormigas y las abejas, ¿no? Y las avispas que tienen otro tipo de componentes. Por ejemplo, el componente que te inyecta, por así decirlo, la hormiga, es un ácido, es ácido fórmico, no es un veneno como tal, ¿no? Son otros componentes que generan otras reacciones, pero bueno. Entonces, bueno, para no hacernos bolas, como les decía, este es otro de los integrantes de su composta y es también un buen indicador, ¿no? Y estos comen, pero como, como maquinitas, todos los restos orgánicos, ¿no? Y estos bichos son los que se encargan de hacer el trabajo, de hacer las partículas más finas de la materia orgánica. Por eso yo les digo, es innecesario que ustedes piquen los restos orgánicos, a menos que sea necesario, ¿no? Porque todos estos bichillos que estoy mencionando se encargan de hacer ese proceso. Entonces, pues no es necesario que ustedes estén ahí batallando. Ahí. Otro de los bichitos habituales de nuestra composta son los colémbolos, ¿no? Que también son bichos bien importantes dentro de los suelos, cumplen funciones ecológicas bien importantes y pues obviamente nuestras compostas son clave, ¿no? Miren, fíjense, ¿no? Aquí justo les muestro esta parte, ¿no? Del número de patas. Todos los insectos tienen tres pares de patas, ¿no? Son 6 en total. Y aquí las pueden contar sin problema, ¿no? Esos 3 pares. Entonces, este sí es un insecto, por así decirlo. Todos los que tienen 8 son arácnidos y la mayoría de las arañas tienen veneno. Así es que puede identificar, ¿no? Otro bicho habitual son las costillas de la humedad, ¿no? Que son isópodos, son crustáceos terrestres, ¿no? Como son parientes de los cangrejos y de estos bichos, pero de la tierra, ¿no? Entonces estos bichitos también son bien importantes. Todos estos bichitos que les estoy enseñando son clave en el suelo, ¿no? Todo suelo saludable tiene que tener este tipo de organismos. Entonces yo por eso siempre les menciono, si ustedes no ven esto en sus suelos, preocúpense, ¿no? Porque algo está sucediendo. Otro habitante de nuestras compostas que no es muy deseado, ¿no? Son las cucarachas, ¿no? La cucaracha común. Acá yo les puse una fotito de los diferentes tipos de cucarachas que ustedes van a poder observar dentro de sus compostas o de sus casas, que andan ahí rondando, ¿no? Nuestros espacios, con que compartimos con ellas estos espacios. Entonces, este es otro habitante habitual de nuestra composta y no, este es un indicador, cuando hay un exceso de cucarachas, ya es un indicador de que algo está sucediendo en nuestra composta, ¿no? Algo estamos haciendo mal. No son perjudiciales para la composta, pero no los queremos, ¿no? Muchas veces, pues, no queremos, son, digamos, bichitos indeseables en nuestras casas, ¿no? Entonces, no queremos favorecerlos. Entonces, cuando son un problema es cuando su población se incrementa. Entonces, también esto nos habla de que hay ciertos procesos que estamos haciendo ahí que están favoreciéndolos. Entonces, estos se favorecen cuando hay mucha materia, mucha cantidad de nitrógeno. Esto, de hecho, están asociados como a eso, ¿no? Es decir, que ustedes no están haciendo un buen volteo de sus compostas, porque cuando ustedes hacen su volteo habitualmente, no les gusta, ¿no? A estos bichos, como que no se establecen bien, porque como que quedan desprotegidos, entonces no se sienten a gusto. Pero ustedes pueden utilizar a este bicho como un indicador de la calidad de su composta.
¿no? Todos ellos los que les estoy enseñando, pero este en particular está asociado a que hay un alto contenido de nitrógeno, ¿no? Y que inclusive si ustedes olfatean su composta, van a tener olores como amoníaco nuevamente. Y a estos bichos les gustan esos ambientes, ¿no? Como más de putrefacción y así, porque se alimentan justo de la materia orgánica en descomposición, ¿no? Como que les gusta mucho este tipo de ambientes. Entonces, como les digo, es un indicador de un alto contenido de nitrógeno. Cuando hay muchas cucarachas, también están asociados a ciertas etapas del año, ¿no? Cuando son las épocas calurosas, también se favorece su población, ¿no? Pero bueno, todos estos bichos que les enseño, pues son habituales en la composta y muy difícilmente se van a librar de ellos, ¿no? De la cucaracha. Lo malo, les digo, es cuando hay una sobrepoblación, ¿no? Como el caso de los humanos. Otro bichito habitual, es nuevamente un arácnido. Miren, cuenten en las patas, van a ver que son 4 pares, ¿no? Tiene 8 patitas. Pero o sea, es un pariente de las arañas, pero está más relacionado a los piojos, ¿no? Por ejemplo. Digamos que este es un piojo, pero del suelo, ¿no? Se alimenta de la materia orgánica en descomposición, no se alimenta de nosotros o de nuestra sangre, por ejemplo, como sus primos, ¿no? Los piojos y estos otros bichos. Ese también está muy frecuentemente, lo van a observar en su composta, ¿no? No se espanten si lo ven. Y si lo alcanzan a ver, porque es muy chiquito, ¿no? Aquí en la foto pues, se ve muy grande, pero en realidad son bichitos muy pequeños, ¿no? Como los ácaros, como estos puntitos. Más o menos son de esas dimensiones, son pequeñitos, ¿no? Menos de 1 milímetro. Están chiquitillos. Otros habitantes de nuestra composta van a ser las arañas. Esta es una de las arañas que habitualmente confundimos con otro bichito que es de cara de niño, que parecen los colores, pero miren, cuenten en las patas y van a ver que no es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patas. Ahorita les voy a hacer una foto de un cara de niño y van a ver que no tiene el mismo número de patas, ¿no? Estos bichitos son reguladores de las cucarachas, por ejemplo. Entonces, si ustedes ven arañas, déjenlas. O sea, nada más no las molesten ni no se pongan en riesgo, ¿no? No las manipulen, pues nada más espántenlas para que se hagan a un lado, pero no las maten, déjenlas ahí porque estos bichos regulan las poblaciones de otros que son indeseables, como las cucarachas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí están cumpliendo una función ecológica, a lo mejor no propiamente están contribuyendo a la descomposición de la materia orgánica, pero de alguna manera lo hacen, ¿no? Porque cuando atrapan a sus presas, pues no se comen todo, ¿no? Nada más succionan una parte de ella y lo demás pues queda ahí y pues se reincorpora a la composta. Entonces, las arañas son también buenos indicadores de que está saludable su composta y que son también habitantes normales, así es que ténganlo en cuenta. Diferentes tipos, ¿no? Yo les pongo 2 ejemplos. La de la derecha es una como araña patona y la otra sí, no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero también la he visto frecuentemente, esta arañita ahí en las compostas. Otro habitante de nuestra composta son las tijeretas o la tijerilla, ¿no? Yo creo que todo el mundo la ha visto. Y pues también, digamos que su función en la composta es hacer las partículas de la materia orgánica más pequeñas, ¿no? Van triturando las diferentes restos vegetales orgánicos y la van disponibilizando, ¿no? La van haciendo más pequeñita. Todos estos bichos que hacen esto, que esta función de masticar, digamos, la materia orgánica, tienen en sus sistemas digestivos bacterias que les ayudan a descomponerla y entonces digamos que las heces de estos bichitos pues son también como una especie de abono, ¿no? Entonces, al pasar por sus tractos digestivos, de alguna manera se enriquece nuestra composta, ¿no? Entonces es bueno que estén ahí también. No son venenosos, a pesar de que se vean medios agresivos, ¿no? Que tienen ahí como esas pincitas, pero no son tóxicos, no son venenosos. Entonces, inclusive los pueden manipular con la mano y no hay ningún problema, salvo las arañas, ¿no? Cuidado con eso. También inclusive pueden manipular a las cucarachas, pero bueno, a mí no, la verdad no me gustan mucho.
Otro animalito importante pues es la lombriz, ¿no? Ya vamos a entrar más a detalle con este bichito, que también es muy importante. Y la lombricita pues básicamente es una tripita andando, ¿no? Es como una especie de tracto digestivo y que se mueve por todas partes, ¿no? Es una tripita móvil. Y justamente también tiene diferentes microorganismos dentro de su interior que ayudan a la descomposición enriquecen la materia orgánica, ¿no? Cuando pasa por ellas. Entonces, estos bichos también son muy importantes dentro de nuestras compostas, ¿no? También, como les digo, son indicadores de la calidad de ella y las vamos a ver más frecuentemente en las últimas fases de la composta, ¿no? Porque no les gusta en los ambientes calurosos. Todos estos bichos que les acabo de enseñar, no los vamos a ver en la fase termófila, ¿no? Casi se van a desaparecer, pero van a quedar latentes en algunos puntos de la composta, ¿no? Entonces no se preocupen tampoco. Ya volverán a surgir y a recolonizar su composta una vez pasada la fase termófila. Otros bichos habituales de nuestra composta, pues muchas veces el gato, ¿no? El gato también ahí, luego anda ahí, no es que sea bueno, no es un indicador de calidad de nuestra composta, pero ténganlo en cuenta, ¿no? Porque si ustedes dejan al descubierto las compostas, pues estos animales van a hacer de las suyas, se van a ir a defecar ahí, y la verdad es que es complicado lidiar con las heces de gato, ¿no? Entonces, pues nada más consideren esta parte, ¿no? Que van a llegar estos bichos también van a llegar gatos, van a llegar ratones. A mí, de todo este tiempo que he estado haciendo composta aquí en casa, solo una vez llegó no era un ratón, sí la verdad era una rata, y yo estoy seguro que salió de la coladera, de ahí salió, y utilizó mi composta como su hogar, ¿no? Yo creo que comía lombrices o quién sabe qué comía, y hizo su nido ahí. Pero eso fue porque yo dejé un tiempo sin hacer los volteos a mi composta. Si ustedes constantemente están manipulando su composta, este tipo de bichos no llegan, ¿no? No se establecen porque pues no es un lugar seguro para ellos. Esta ratita estuvo ahí un par de semanas y después cuando volví a intentar como sacarla, ya se había ido, ¿no? Entonces no tuve ningún mayor problema. Pero también a veces son bichos que van a aparecer, ¿eh? Ténganlo en cuenta y que se van a favorecer. Por ejemplo, los ratones o las ratas, pues se favorecen cuando ponemos componentes no apropiados para nuestra composta. Por eso también es importante uno de los componentes que deben de tener en cuenta para compostear, ¿no? Para que no favorezcan este tipo de organismos. Y bueno, otro ejemplo es el cara de niño. También ese es otro bicho que va a aparecer muy habitualmente en nuestras compostas. A los caras de niño les gusta enterrarse en el suelo, no les gusta hacer cavidades en lo profundo y viven en ellas. Y eso es bueno porque también le favorecen la aireación y que el agua penetre en la composta y que haya un buen flujo de gases y todo, ¿no? Estos amigos no son venenosos, a pesar de lo que se piensa. Son insectos, miren, cuenten en las patas, tienen 3 pares, y no tienen veneno, no son venenosos, a pesar de que se vean así muy, muy agresivos o muy, o sea, que les dé miedo, pues no es un insecto del cual hay que preocuparse. Al contrario, como les digo, este bicho, por ejemplo, pues, también es un indicador de que las cosas están sucediendo bien, ¿no? Digamos que el nombre más apropiado para este amigo es el grillo topo, porque en realidad es como un topo, porque le encanta enterrarse así como los topos, ¿no? Entonces, también va a ser regulador de algunos otros bichos, ¿no? Como las cucarachas, en algunas fases de las que se comen a las cucarachas, en algunas fases de estas, y también nos va a ayudar a regular, ¿no? Tienen mandíbulas muy grandes y también ayudan a hacer más, a fraccionar las partículas o los restos de materia orgánica con sus grandes mandíbulas, ¿no? que presentan. Si los llegan a manipular, lo único que va a hacer justamente es darles un buen mordisco, pero no les va a pasar nada. Nada más es como la sensación así de que está
mordiendo, pero no te hacen absolutamente nada. Y son buenos, ¿no? Son organismos que son benéficos para la composta.